Continuamos en Sin Filtro, estamos hablando de Cisma Sangriento, el libro de don Paco Pérez de Antón. Estábamos hablando en el bloque anterior de este pensamiento que ya no le gustaba a los príncipes alemanes, que ya era una revolución social, anarcocomunista, usted lo menciona. ¿Por qué se comienza a desviar la reforma protestante hacia esos parámetros y cómo se frenó? ¿Fue con sangre? Fue con sangre. Se debió a la libre interpretación de la Biblia, como la Biblia es libremente interpretable por cualquier cristiano, pues surgió este Münzer, entre otros, porque surgieron bastantes otros, en la que él dice que el verdadero cristianismo es el de la Iglesia de Jerusalén, en la que todo es de todos, que no obedecen a las autoridades civiles, sino que viven aislados, como todavía viven los Amish y los demás, y se alzan contra los príncipes alemanes. Y claro, ahí ellos ven desviado el propósito que tenían de independizarse de Roma y siguiendo las pautas de Lutero. Lutero se acomoda o se incorpora a los intereses de los príncipes protestantes y condena a los rebeldes, a los campesinos, y les dice que hay que matarlos donde se encuentren, ¿verdad? De una forma o de otra hay que acabar con ellos. Pero no era tanto por la interpretación de la doctrina, sino por el efecto social que estaban causando. Social, sí, señor. Sí, señor. Que era romper con el modelo feudal. Así es. La llegada, la extensión del protestantismo, usted la lleva, por supuesto que se va a Holanda, Bélgica, baja hasta Bohemia, se va hacia Inglaterra, Escocia. Usted discute en el libro uno de los más posiblemente más extraños personajes del protestantismo es John Knox, ¿verdad? Tal vez la misoginia de John Knox es lo que más resalte a la luz de declaraciones de un diputado hace unos días que dijo que la mujer era un accidente de la biología. Bueno, John Knox, eso no es nada creativo porque John Knox pensaba muy similar. De hecho, escribía en contra de las reinas, ¿verdad? De las reinas. Pero hoy que estamos en noche de brujas, pongámoslo así, en algunos lugares así lo toman, él empieza cacería de brujas, en el concepto literal de cazar mujeres acusadas de brujas. En una noche o en un día, en una cacería matan, no sé cuántas. Parece que ejecuta como a 1000. Mujeres. 1000 mujeres, no está comprobado. Pero el protestantismo en general sí ejecuta a 90.000 mujeres en las hogueras acusadas de brujería. Acusadas de brujería. Un punto interesante. ¿Cómo se comprueba eso? Sí. ¿Verdad? Un punto interesante, más allá de Lutero y de las 95 tesis y todo esto, es que Lutero, no está en el libro, pero Lutero publica un libro en contra de los judíos. Era antisemita también. Antisemita, sí. El libro se llama Los judíos y sus maldades, traducción muy libre, ¿verdad? Pero es muy lo ve casi al mismo nivel de Roma, como enemigos igualmente romanos. Usted llama en cierto momento que ahí nació, no el nacionalsocialismo, sino nació, supongo que en términos de sarcasmo, el nacionalprotestantismo. Ni más ni menos. ¿Por qué? Y es curioso, bueno, porque el nacionalsocialismo, el de Hitler, tiene como obsesión exterminar a la raza judía. A mí no me extrañaría nada que esa línea de pensamiento, no del país ni de los alemanes en general, pero sí esa línea de pensamiento se prolonga como una línea maestra hasta el nazismo de Hitler para acabar con... Sí, él era antisemita y todos los demás eran antisemitas. Acuérdese de una cosa, yo mismo he sido indoctrinado de niño en el antisemitismo. Los judíos que mataron a Jesús, probablemente ustedes también recibieron... Cuando me pegaban me decían, pareces judío, sí. Ellos mataron al Señor, le decían a vos. O no me vayas a hacer una judiada, ese tipo de cosas. La verdad es que todo el cristianismo era antisemita. Y era precisamente por eso, porque hasta hace unos 20 o 30 años que finalmente el Vaticano dispuso que no se debía a los judíos la muerte de Jesús, acabó esa fobia del cristianismo contra el judaísmo. De manera que efectivamente Lutero era antisemita, era antifeminista y yo creo que todavía era peor Calvino.
John Knox, no digamos, lo que usted acaba de mencionar sobre las mujeres, él escribe un libro sobre el nefasto gobierno de las mujeres, porque en ese momento había 3 reinas, una en Escocia, otra en Inglaterra y otra en Francia, que estaban gobernando, ¿verdad? Nunca se llevó bien con las mujeres, ese era el caso. Don Francisco, cuando usted menciona lo del nacionalsocialismo, vuelven a utilizar, vemos cómo se vuelve a utilizar el nacionalprotestantismo. Volvemos a ver el ejemplo de cómo instituciones o políticos utilizan la doctrina religiosa como una forma de atraer a seguidores. La Alemania nazi tiene, y se ha investigado, algunas influencias del pensamiento de Martín Lutero para poder congregar a todo el pueblo alemán. ¿Por qué se sigue utilizando la religión? ¿Por qué la política sigue utilizando la religión una y otra vez para tener seguidores? Bueno, yo creo que las creencias son mucho más fuertes que las ideas. Las ideas pasan de moda, aparecen unas, entran otras, pero las creencias se mantienen íntimamente dentro del alma, del corazón humano. Sin ir más lejos, en Guatemala tenemos ese caso. Ustedes recuerdan el caso del general Ríos Montt, el cual los historiadores aseguran que en buena medida la transformación de Guatemala del catolicismo al protestantismo tiene lugar en ese periodo en el que gobierna Ríos Montt, en el que atrae a más protestantes. En efecto, eso también se refleja en sus famosas homilías de los domingos que nos daba desde televisión, en las cuales no nos daba un mensaje político, nos daba un mensaje de tipo religioso. Él era también predicador, ¿no? Bueno, una de las razones del libro es esa. No solamente recordar al lector guatemalteco cómo se originó el cisma que vivimos en Guatemala, un cisma que hoy por hoy es pacífico, pero que el uso de la religión por parte de los políticos es la cosa más peligrosa que hay. Y que si hay, digamos, algo bueno que salió de ahí, fue la separación de Iglesia y Estado, la cual no hicieron ni la Iglesia de Roma, ni los protestantes, sino los laicos, porque se dieron cuenta de la inutilidad que era utilizar la religión como instrumento político. Hoy día usted visita Europa y cualquiera que abra la boca en el Parlamento y trate de hablar algo sobre o inducir a través de la religión a los votantes, recibe la condena más grande de todas. De hecho, se han producido circunstancias como la holandesa, en que el propio gobierno de Holanda ha expulsado de Holanda al propio embajador del Estado de Roma, porque hay que pensar en esto siempre. La Iglesia de Roma no es un credo propiamente dicho, es un Estado. El Vaticano es un Estado y el Papa es un jefe de Estado. De manera que eso es una organización política, sigue siendo una organización política que utiliza la religión como instrumento. Los protestantes presumen de que eso no son sus principios es apartarse de la política, pero no siempre es así. La prueba está en Ríos Montt, está en Serrano y está en ciertas manifestaciones del actual presidente de la República. Hablemos de la respuesta de la Iglesia de Roma luego de esta publicación de las 95 tesis. Nace un movimiento que se llamó la Contrarreforma. ¿Cómo respondió Roma? Y si la respuesta estuvo a la altura de lo que se pregonaba en Alemania, en Ginebra, y si fue esto uno de los motores para la colisión de las dos grandes fuerzas y estas guerras sangrientas que usted menciona. La colisión ya venía de atrás, porque la Iglesia de Roma tenía el brazo muy largo y tenía sus obispos, sus leales, príncipes o monarcas leales. De verdad que la colisión ya estaba ahí, ya existía la persecución. Pero como que utiliza un doble instrumento para la contrarreforma. Uno es la Inquisición. Hace renacer la Inquisición. La Inquisición ya venía desde atrás, es antigua, ¿no? Pero dentro de los países como España, Italia o incluso Francia, incluso partes de Alemania como Baviera o Austria, ahí reinstala la Inquisición con el propósito de perseguir a todos aquellos que pretendieran ponerse del lado del protestantismo y mantener la pureza de la Iglesia de Roma, de la doctrina de la Iglesia de Roma.
eso hacia adentro de los países que todavía permanecían siendo católicos. Pero hacia afuera tiene la fortuna de que aparece una orden religiosa de carácter militaroide que se llama la Sociedad de Jesús. Y esta Sociedad de Jesús va como menciono en el libro, a utilizar prácticamente los mismos recursos de la CIA contemporánea, es decir, el espionaje, incluso estar cerca de los magnicidios, la agitación, la propaganda, etcétera, etcétera. Los jesuitas son responsables de hasta 8 intentos de asesinato de la reina Isabel de Inglaterra. De manera que esa es la Contrarreforma, y ellos son las figuras de la Contrarreforma, la Inquisición y la Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús hacia afuera, hacia los terrenos, digamos, hostiles. Así es. Utilizando también medios como usted lo mencionaba, los panfletos que ya los venía utilizando Lutero, la Compañía de Jesús también utiliza eso para difundir sus ideas. La Compañía de Jesús lo que quiere inicia una especie de rescate de todos los territorios perdidos por la Iglesia de Roma durante la Reforma, que son muy extensos y muy ricos. Entonces ellos se introducen en esos territorios, a pesar de una paz que se había firmado, se llamaba la Paz de Habsburgo, en la que se decía que tanto los protestantes como los católicos tenían que convivir y que ciertas prácticas no podían hacerse religiosas, no podían hacerse públicas, ¿no? Los jesuitas, en todo caso, especialmente en Bohemia, en Checoslovaquia, que es donde se va a iniciar la última fase de esta sangría, que es la guerra de los 30 años, promueven todo tipo de actividades subversivas contra aquellos territorios donde domina el calvinismo, fundamentalmente el calvinismo. Y ahí se juntaron el hambre con las ganas de comer, porque los calvinistas también son muy violentos, son también muy agitadores y son también igualmente de criminales y de asesinos. Lo que provocó las últimas agresiones de esa etapa. Esa última etapa que dura 30 años, la guerra de los 30 años, que dura hasta 1648, genera 8 millones de muertos. En Francia, solo en Francia hay 8 guerras religiosas, y la población alemana pierde más seres humanos que durante la Segunda Guerra Mundial. Hay hambrunas, hay toda clase de epidemias y de enfermedades, hay incluso canibalismo, y toda la población europea tardará un siglo en reponer la población perdida durante esa tremenda carnicería de cristianos contra cristianos. Vamos a hacer una pausa. Regresamos luego del corte para seguir hablando de Cisma Sangriento. Volvemos.